Sin nieve, pero con temperaturas más bajas a las de ayer, la ciudad de Buenos Aires tiene el día más frío del año. Amanecimos con cielo despejado y con el termómetro marcando bajo cero, pero al tener menos viento y humedad que ayer, el frío polar se sintió un poquito menos. La masa de aire polar llegó para quedarse, al igual que el buen tiempo, que va a permanecer por al menos 5 días. El domingo vuelve a llover en la ciudad, pero ya sin chances de ver nieve o aguanieve en el área metropolitana. Damas y caballeros, llegó el invierno. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Tregua en Medio Oriente, crece la tensión y las amenazas cruzadas entre Israel e Irán luego de que Donald Trump anunciara el cese del fuego. El acuerdo pende de un hilo y el presidente norteamericano le pidió a ambas potencias que suspendan las hostilidades. Desde Irán negaron haber roto la tregua y al mismo tiempo recibieron el apoyo de Rusia luego de que Putin calificara la intervención de los Estados Unidos como una agresión injustificada. Cumbre en La Rosada. El Gobierno Nacional recibió a los integrantes del Consejo de Mayo para intentar avanzar en su agenda de reformas de las leyes laborales. Participaron gobernadores, gremialistas, industriales y representantes del Congreso. La reunión se dio en medio de la tensión con los mandatarios provinciales que ayer volvieron a reclamar por los ATN. El Tribunal Oral Federal número 2 rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para recibir visitas sin restricciones en el departamento donde cumple con su arresto domiciliario. La expresidenta tuvo que presentar una lista con los nombres de quienes quiere que la justicia autorice para que la visiten, pero había pedido que el ingreso sea irrestricto. Su defensa además insiste en pedir que le quiten la tobillera electrónica que controla sus movimientos. Gabriel Goiti se llevó el primer Martín Fierro de Oro al teatro, lo hizo por su trabajo en Cyrano. Se había llevado también el Martín Fierro a Mejor Actor en Obra de Teatro Oficial. La obra de teatro Cyrano además se llevó otras 2 estatuillas. Vamos a repasar los principales ganadores y también algunas perlitas de la primera entrega histórica de los Martín Fierro de Teatro. La hora de Boca. El Ceneice se juega la clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes y tiene que golear a Auckland City para seguir con chances. El equipo de Russo necesita además que Bayern Múnich le gane a Benfica. Si Boca pasa, va a enfrentar a Flamengo, que todavía no jugó, pero ya tiene garantizado el primer lugar de su grupo. Se cumplen 11 horas desde el inicio del alto el fuego entre Israel e Irán, que anoche anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, en este momento no hay ataques cruzados, pero los dos países se acusan de haber violado la tregua. Trump dijo que ambos ponen el acuerdo en riesgo. Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Minutos después de que Trump anunciara la tregua, pero antes de que regiera el alto el fuego, hubo bombardeos cruzados. En la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, un misil impactó contra un edificio de viviendas. El ataque dejó 4 civiles muertos. 2 de ellos estaban en el refugio. En simultáneo, Israel desplegó un ataque con aviones sobre Teherán. El gobierno iraní denunció que se trató del mayor bombardeo desde el inicio de la guerra hace 12 días. El gobierno de Benjamín Netanyahu denunció que los ataques de Irán continuaron incluso después de que se iniciara el alto el fuego. Informaron que un misil fue interceptado 6 minutos después de que comenzó a regir la tregua y otros 2 cuando ya habían pasado más de 3 horas de vigencia del alto el fuego.
בהמשך להנחיית הדרג המדיני, הפסקת האש נכנסה הבוקר לתוקפה. לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, הבוקר נורו כ-20 טילים מאיראן לאזורים שונים ברחבי הארץ. רובם יורטו. צוותי פיקוד העורף, כוחות ההצלה והביטחון, נמצאים כרגע בשטח ונותנים מענה באזורי הנפילות. לצערי, ישנם הרוגים ופצועים בזירת הנפילה בבאר שבע. Irán rechazó inmediatamente las acusaciones israelíes y negó enfáticamente que se haya violado el pacto de alto el fuego. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ese país negó haber lanzado misiles. Unos minutos antes, el canciller iraní Abbas Araghchi había condicionado la vigencia de un acuerdo a que Israel deje de atacar. Araghchi había escrito en su cuenta de X que hasta el momento no había ningún acuerdo sobre un alto el fuego ni sobre un posible cese de las operaciones militares, aunque había afirmado que si el régimen israelí cesa su agresión ilegal contra el pueblo iraní, no tenía intención de continuar con sus respuestas. En este momento, recordemos, no hay reportes de ataques entre Irán e Israel. Y para saber cómo sigue a esta hora la situación en Medio Oriente, nos vamos a Israel. Sí, ya estamos comunicados con Darío Teitelbaum, que es presidente de la Unión Mundial de Meretz. Es una agrupación política de centro-izquierda. Buenos días para nosotros y buenas tardes para vos, Darío. Hola, buenos días para ustedes. Me imagino que con bastante frío, ¿no? Sí, muchísimo. Nos damos cuenta que por ahí evidentemente no. Darío, vos sos una persona crítica de la gestión de Netanyahu. Por supuesto, tampoco tenés ninguna afinidad con el gobierno iraní. ¿Qué percepción tenés de este alto el fuego en este momento? Mira, nosotros no sabemos cuáles son las condiciones y si esto también está condicionado con un acuerdo respecto al desarrollo del programa nuclear de Irán. Quiere decir que en este momento se dijo alto el fuego, a ver, lo hizo de la manera grosera, común de Trump, reprendiendo a Israel en público y fundamentalmente sin saber exactamente de qué se trata. La sociedad israelí lo ve, por un lado, como un alivio, porque estos 12, 13 días fueron días de tensión, días de muchas víctimas, 30 hasta ahora, inclusive las 4 de hoy la ciudad de Beersheba, de manera que no sabemos exactamente qué significa este alto de fuego, si valió la pena todo lo que se hizo, y si, para decirlo mal y pronto, si Israel no fue vendida de cierta manera por Trump en las negociaciones por este alto de fuego. Darío, ¿por qué? ¿A qué te referís con que si Israel fue vendida? ¿Qué podría llegar a ser eso? Porque nosotros no sabemos las condiciones. Es decir, nosotros tenemos que confiar ciegamente en dos personas cuya reputación respecto a la verdad no es de las mejores, no de Trump, pero infelizmente tampoco no de mi primer ministro. Nosotros estamos confiando en algo que no sabemos en absoluto. Sabemos que Israel logró control y poderío militar sobre Irán. Sabemos que parte del plan nuclear fue desbaratado. Sabemos que se redujo significativamente todo el programa de misiles que tiraban hacia Israel. Hasta ahí es lo que sabemos. ¿Qué significa esto de futuro? Si es conveniente para Israel o no un acuerdo. ¿Qué es lo que pasa con los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 90%? Estamos absolutamente como un turco en la neblina. Darío, la población israelí creyó los argumentos de Netanyahu que justificaron este ataque sobre Irán, es decir, esto que vos mencionás al final, que Irán estaba cerca a un paso de tener armas nucleares que podían efectivamente ser utilizadas contra Israel, ¿o eso está en discusión? Mira, lo dijo un compatriota nuestro, el jefe de la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Él fue el que dijo no que hay armas, pero que hay enriquecimiento que puede llevar bastante rápido a armas. Es decir, ni siquiera se necesitaban los argumentos de Netanyahu.
Ahora, el otro argumento en realidad no lo da Netanyahu, lo da Irán. ¿Por qué? Porque Irán se despierta todas las mañanas diciendo que va a acabar con el Estado de Israel y con los judíos en el mundo. Hace 40 Nosotros, años. como argentinos, lo sabemos bien porque tuvimos los atentados que tuvimos en Argentina. Habiendo dicho esto, no es casi innecesario un argumento para salir. Ahora, armas nucleares, y la pregunta es si hay lo que se llama el smoking gun, el arma humeante, yo no sé si hay, no sé si las va a encontrar, pero evidentemente que llegó a la capacidad del 60% de enriquecimiento, que es el paso antes de llegar al 90% necesario para montar bombas nucleares, bueno, estuvo ahí. Y me parece que en ese sentido estamos hablando de un ataque preventivo. Ahora, yo, ya que no soy una persona belicosa, en general, puedo comprender que, por un lado, Irán no llegó a un acuerdo con Estados Unidos, por el otro lado, ocurrieron cosas en esta época de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, de manera que el argumentario me parece bastante sólido, pero puede ser que haya cosas que o no sepa o que no ni siquiera me trate de imaginar, como por ejemplo podría ser el rumor sobre un interés de Netanyahu en desatar la guerra ahora, justamente, porque uno no solamente se pregunta qué pasó, sino cuándo pasó. Darío, muchísimas gracias por estos minutos y esta charla con nosotros. Perdón, si me permitís un segundo, yo quiero decir que tenemos que liberar a los rehenes y tenemos que aliviar la situación humanitaria en la Franja de Gaza y encontrar un acuerdo de cese de fuego y de comenzar a reconstruir a Gaza con la ayuda con la ayuda internacional. Me parece muy importante no terminar una entrevista sin decir esto. Gracias, Darío. Nos quedamos con esta idea, sobre todo porque en los últimos días la atención puesta en el enfrentamiento con Irán dejó de lado también lo que está ocurriendo en la Franja. Las 50 personas que todavía están secuestradas en poder del grupo terrorista. Y tenemos que hablar acerca de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Sí, sí, porque el gobierno reforzó la seguridad en la AMIA, la Embajada de Israel en la Argentina, y también en instituciones educativas de la comunidad judía en medio de la tensión que se está viviendo en Medio Oriente. Y hubo una amenaza en la Quinta de Olivos, esto después de que Javier Milei y varios funcionarios apoyaran explícitamente a Israel. A través de un llamado al 911, una mujer aseguró haber dejado un artefacto explosivo en la residencia del presidente de la Nación, que está ubicada en Vicente López. Una brigada especial de la Policía Federal hizo una inspección y descartó la presencia de artefactos peligrosos. Ahora la justicia busca identificar a la persona que realizó esta falsa amenaza. El gobierno ya había reforzado la seguridad en al menos 19 edificios. Tanto la Policía Federal como la de la ciudad están realizando patrullajes preventivos en la Embajada de Israel, en la residencia del embajador y en la AMIA, entre otros posibles blancos en nuestro país. Después de que el Ministerio de Transporte israelí anunciara la reanudación de los vuelos internacionales desde el aeropuerto Ben Gurión, el gobierno nacional activó el operativo de repatriación de los 400 argentinos varados en Israel en medio del conflicto con Irán. El plan de evacuación debió reprogramarse por la escalada del conflicto en Medio Oriente, pero la Cancillería ya comenzó con el plan. Después de la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, los mercados se mantuvieron estables. No hubo un aumento en el precio del barril del petróleo y por eso las bolsas globales no sufrieron caídas. En Argentina, sin embargo, la bolsa local operó a contramano con un descenso del 4,2% del Merval. Y hoy se reunió por primera vez el Consejo de Mayo, que tiene como objetivo convertir en leyes el Pacto de Mayo que firmó el gobierno con 19 gobernadores el 9 de julio del año pasado. Sol Menzi tiene más detalles. Hola, Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenos días. Y una reunión que estaba pensada en un primer momento para las 9 de la mañana, pero que se demoró
para las 9:30 de la mañana, encabezada, claro está, por Guillermo Francos, que fue el presidente de este Consejo de Mayo, que, como bien vos decías, se había generado por primera vez en este Pacto de Mayo, que en realidad se firmó el 9 de julio del año pasado, y son 10 puntos entre los que se encuentran, en primer lugar, la reforma fiscal y previsional también, algunos temas para tratar que tienen que ver con los recursos naturales y con el dinero de las provincias, pero principalmente el tema más importante que por lo menos algunos de los miembros de este Consejo querían empezar a tratar el día de hoy tiene que ver con una reforma laboral. Bueno, algunos de los presentes también, por supuesto, Alfredo Cornejo, que vino de parte del gobernador de Mendoza de las provincias firmantes de este Pacto de Mayo, también el diputado nacional Cristian Ritondo, Gerardo Martínez. Recordemos que el día de ayer se había juntado la gente de la CGT para debatir si finalmente asistía una persona de ellos a esta reunión, y finalmente se decidió que fuera Gerardo Martínez de la UOCRA el que los representara en esta primera reunión. Se espera, como decía Carolina Lozada, que dialogó con la prensa, que la próxima reunión sea cerca del día 20 de julio, que sea una reunión por mes hasta llegar a diciembre, donde se presentará un documento para debatir qué es lo que va a ocurrir de cara a lo que se debatirá en diputados mucho más adelante. Así lo explicaba Carolina Lozada. Vamos a trabajar durante todo este tiempo para un documento final de este consejo, que es justamente eso, es un consejo. La idea es que se transforme en políticas públicas, pero bueno, van a ser a través de leyes y todo. Si te pones laboral? En realidad no hablamos, como te decía, de un tema, sino de que en cada uno de los temas hay un montón de variantes, y hay un montón de cosas que se pueden desprender incluso de esos temas, así que vamos a ir trabajando y tratando de generar los consensos entre todos. Una vez por mes es la reunión formal del Consejo. Mientras tanto, vamos a tener quizás alguna que otra mesa de trabajo, no sé, suponete entre algunos, que estemos trabajando un tema u otro. Que en diciembre va a haber un documento consensuado o con la mayor cantidad de consensos dentro de lo que es el Consejo. Y antes de la reunión del Consejo de Mayo, el jefe de gobierno porteño, junto a los gobernadores de 21 de las 23 provincias, sumaron presión a la Casa Rosada para que distribuya más fondos. Los jefes provinciales acordaron redactar un proyecto de ley para obligar al gobierno a distribuir el impuesto a los combustibles y los aportes del Tesoro Nacional. Las provincias vienen reclamando desde hace meses por la caída de los recursos que reciben y por la falta de inversión de nación en obra pública, en especial en el mantenimiento de las rutas. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, rechazó la propuesta y le respondió que ajusten sus cuentas. Nosotros siempre tenemos actitud positiva. Lo que no dan a veces son los números, pero la actitud es positiva, ¿no? Trataremos de ver cómo llegamos. Y por supuesto hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes, otros que no dicen nada. Nosotros hemos hecho muchos ajustes en la nación, hemos bajado muchos impuestos que afectan no a los impuestos coparticipables, sino impuestos que van directamente al Tesoro Nacional, y esperamos que la actitud sea recíproca, ¿no? Porque la situación económica del Estado Nacional y de los Estados provinciales debe ser motivo de preocupación de todos los niveles, ¿no? Que el gasto ha sido reducido fundamentalmente en nación, ¿no? A ver, nosotros hemos dejado más de 50.000 empleados públicos cesantes, por ejemplo, para tener una idea del esfuerzo, ¿no? Que eso significa. Hemos terminado con una cantidad importante de organismos nacionales, de fideicomisos de distinto tipo, de fondos que requerían administración. Hemos hecho muchísimo en este año y medio para bajar el gasto, y tal vez las provincias, yo creo que deberían analizar eso. No digo que ninguna lo haya hecho, algunas han hecho esfuerzos. Me parece que deberían tratar de avanzar, ¿no? Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, va a recibir esta tarde en la Casa Rosada a los dirigentes del PRO, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, para continuar con la negociación para un posible acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. La discusión está centrada en el formato de la herramienta electoral que van a utilizar, un frente de partidos políticos o un acuerdo sobre las listas que podrían competir bajo el sello de La Libertad Avanza.
El gobierno vetó la ley de emergencia que buscaba asistir a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca. La norma fue derogada esta madrugada a través del decreto 424 de este año, que fue publicada en el boletín oficial. En el escrito, el Ejecutivo justifica la decisión argumentando que la normativa no especificaba la fuente para financiar los gastos adicionales que demandaba el programa. El gobierno también aseguró que el Estado Nacional tomó medidas para mitigar los daños en la ciudad, como un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, y que además el Banco de la Nación tiene facultades para otorgar asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora la disputa vuelve al Congreso, que podría insistir con la norma si consigue la mayoría de 2/3 de los votos en ambas cámaras. Este intendente y este gobierno va a seguir trabajando por la ciudad de Bahía Blanca con compromiso todos los días. Vamos a defender los intereses de nuestros vecinos. Vamos a intentar hacer lo que venimos haciendo del primer día desde que sucedió la catástrofe. Tratar de juntar, de reunir, de aunar los esfuerzos que hace nuestra comunidad, que hacen nuestros vecinos, que se puedan sumar al esfuerzo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional, todos priorizando la ciudad de Bahía Blanca. Voy a ser siempre transparente para plantear la realidad. No tengo otra prioridad hoy que no sea tratar de tender ese camino para la reconstrucción de la ciudad. No me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener las certezas del caso, sin poder hablar con el presidente de la Nación, sin poder confirmar, y siempre voy a tener el espíritu de trabajar articuladamente por mis vecinos. Por primera vez se entregaron los Martín Fierro de teatro. Sí, y Gabriel Puma Goiti fue el gran ganador. Sí, el Puma se llevó el Martín Fierro de Oro, el primer Martín Fierro de Oro de teatro. Anteriormente se había llevado el Martín Fierro a Mejor Actor de Obra de Teatro Oficial por su labor en Cyrano, obra que también se había llevado el Martín Fierro a Mejor Obra Oficial y Mejor Actor de Reparto. Pero vamos a ver cómo agradeció el Puma Goiti. Quiero rendirles un homenaje a mis profesores de teatro de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y decirles con orgullo que la mayoría de los integrantes del elenco de Cyrano son egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático y la Escuela Municipal de Arte Dramático. Hoy una es nacional y la municipal. O sea, qué importante es, ¿no?, la educación pública. Qué importante, qué agradecido estoy a la educación pública y a mis compañeros del conservatorio, con los que estudiamos, con los que, bueno, no todos tuvimos el privilegio de ser visibles, ¿no? Hay muchos que están en las provincias trabajando, dando clases, haciendo teatro independiente, por eso que es fundamental lo del Instituto Nacional de Teatro, es fundamental para que ellos puedan seguir trabajando con dignidad. Les pido por favor, revísenlo, piénsenlo, de verdad. Bueno, ahí lo escuchábamos al Puma Goiti cerrando esta entrega de premios que seguramente va a ser histórica y ojalá sea la primera de muchas. Entre otras cosas, pedía por el Instituto Nacional del Teatro, Pablo Echarri y otros colegas también hicieron el mismo pedido. Y ahí estamos viendo algunos de los ganadores. Pablo Echarri, por la obra Druk, se llevó el premio a Mejor Actor de Teatro Comercial. Y Druk fue, después de Cyrano, la segunda obra más premiada porque se llevó también Mejor Teatro Comercial y Mejor Dirección. Le siguió Tutsi, que se llevó Mejor Teatro Comercial en la temporada anterior, Mejor Actor Protagónico para Nico Vázquez y Maya Andreacci, Mejor Actriz de Reparto. También estamos viendo a Flor Otero, que se llevó Mejor Actriz en Unipersonal. Y así desfilaron las 30 ternas. Además hubo también 4 homenajes, entre ellos a la obra de teatro 40 quilates, protagonizada hace más de 50 años por Mirta Legrand. Mención especial para Julio Chávez, que cumplió 5 décadas en la actuación sobre los escenarios. Mauricio Cartún. Y la obra de teatro Brujas también. Las Brujas subieron al escenario, Moria Kazan y Nora Carpen en representación de sus compañeras, porque también festejaron 34 años de temporadas. 30 ternas, muchos premios y también hubo espacio para un blooper. Sí, y hubo una confusión que para mí va a quedar en la historia de estos premios. Bueno, mira, si yo te digo, los nominados son Marilu Marini, Verónica Ginás, Carla Peterson, Soledad Silveira y Laura Fernández, ¿qué esperás si después pasa esto? Mira.
Protagónica comercial de obra estrenada en 2024-25 para Paola Barrientos, mejor no decirlo. Paola Barrientos nació en Buenos Aires. Perdón. ¿Qué pasó? Hay acá un error, perdón. ¿Me mandó una cagada? No, perdón. Un momento. Decía esto. Perdón, nos pasó lo que pasó en el Oscar. Claro, se le mezclaron los sobres. Paola Barrientos ganó, estaba merecido el premio, pero no era en esa terna, sino en la terna siguiente, mejor actriz protagónica por la temporada 2024-2025. Ese fue el premio para Paola Barrientos. Y en la terna que presentaron, la ganadora fue Verónica Ginás, que subió más tarde. De todas formas, Paola Barrientos con ese toque de humor lo pudo superar, haciendo el chiste de subo o no subo. Y Verónica Ginás también hizo bromas sobre el momento y dijo, bueno, justo tiene que pasar esto tan bizarro antes de que suba yo. Finalmente las dos se llevaron su Martín Fierro. ¿Y por qué decía Karina Mazzocco esto de los Oscars? Recordemos, en el 2017, en la entrega de los Oscars, los conductores habían dicho que La La Land se llevaba la estatuilla a mejor película y sin embargo no fue así, interrumpieron y la estatuilla fue para Moonlight. Acá no fue tan grave el caso, las dos tuvieron su premio. Más alegría, felicidades. Y durante la ceremonia tampoco podían faltar los momentos musicales. Sí, la apertura, por ejemplo, estuvo a cargo del genio de Martín Bossi. Martín Bossi con esta canción, Quedan los artistas, la canción de Enrique Pinti, pasan los años, los gobiernos radicales peronistas, pero ¿quiénes quedan? Los artistas. Y ahí entre los artistas están Martín Bossi, Diego Topa, Natalia Cociufo, Ana María Cores, Carlos Casella, entre otros, que hicieron esta apertura musical en los primeros Martín Fierro de teatro. Más adelante hubo otro momento musical a cargo de Juan Rodó, el histórico actor de Drácula, y su pareja, Elunay Salazar, que también protagonizó varias veces Drácula, que le pusieron voz con un tema justamente de la comedia musical al memorial donde se despidió a todos los artistas que fallecieron entre el 2023 y 2025. Pero acá quedan los artistas. Sigue siendo Roma, aunque Nerón la quemó. No habrá censura que pueda... ¿Hacemos una pausa, te parece, escuchando? Sí, vamos al corte, pero quedan los artistas. Cristina Kirchner podrá seguir saliendo al balcón, pero tendrá que pedir autorización para recibir visitas. Sí, porque la Justicia Federal rechazó el pedido que presentó la defensa de la expresidenta para que pueda recibir visitas libremente. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner le habían pedido al Tribunal Oral número 2 un cambio en el régimen de visitas que establecieron para la prisión domiciliaria. Los jueces habían definido que solo los familiares, colaboradores, médicos, abogados y custodios podrían visitarla sin restricciones, pero que cualquier otra persona que quisiera ingresar al departamento de San José 1111 tenía que tener autorización expresa del tribunal. Los abogados habían argumentado que esta modalidad implica un régimen de exclusión totalmente arbitrario que no se le aplica a nadie y que además es violatorio de sus derechos más elementales. Sin embargo, los jueces mantuvieron su postura y respondieron que la defensa no logró conmover el razonamiento y los fundamentos del tribunal. Más allá de esta discusión, Máximo Kirchner contó cómo vive su madre la prisión domiciliaria. Siempre está muy atenta, ella es... y aparte después, un ratito más, volvió a llamar, a eso a las 10:30, y ahí ya me contó que ya había hecho gimnasia, que ¿no? Empieza a tener su propia rutina. Es muy metódica, Cristina. Es muy metódica, muy lectora, muy informada, es muy firme. Que no quiere decir que este tipo de situaciones no impacten. No, lógico. Estaríamos hablando de un personaje de Marvel. Sí, sí. Y no lo es. Pero sabe transitar la adversidad. Y esta tarde se cumple la primera semana de prisión domiciliaria de la expresidenta. Gisela Carrera está trabajando en San José 1111 frente a la casa de Cristina Kirchner. Hola Gise, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos acá en San José 1111. Hay absoluta tranquilidad. Hay muy pocas personas en este momento en la puerta del edificio. Son alrededor de 10 militantes que están acompañando acá la presencia de Cristina. El departamento, como pueden observar, vemos que están las cortinas corridas para que ingrese la luz, pero en el día de hoy no ha salido Cristina, no se ha asomado. Sí lo ha hecho el fin de semana, en el día de ayer, que había 50 personas aproximadamente. El fin de semana la policía de la ciudad nos comentó que hubo más gente apoyándola pero que todo se dio en total orden, no hubo ningún incidente, como tampoco hubo restos en el piso, como lo que tiene que ver con las parrillas que estuvieron levantando en otro momento, sino que todo se dio de una forma muy tranquila. Nosotros seguimos aguardando a ver si se asomará o no se asomará. Vamos a ver lo que pasa con este pedido puntual que hizo el doctor Veraldi frente a la justicia, con este pendrive en el cual se pidieron que no se den los nombres de aquellos autorizados, ¿sí? Que van a estar para ingresar al departamento sin ningún tipo de orden judicial. Pero bueno, la puja está sobre todo creciente ante la inminente llegada de Lula da Silva, que sería los primeros días de julio, 2 y 3 de julio. Y bueno, de ahí viene el cuestionamiento, cómo sería ese encuentro, cómo se puede producir o pedir una autorización a la justicia, ya que lo que marcó su abogado es que ella, como principal figura de la oposición, como así también del PJ, necesita estos contactos con líderes de otros países, que son amigos, con gente también del ámbito nacional, que frecuentemente ella mantiene reuniones y conversaciones, y que más allá de la situación en la cual la condena que se está cumpliendo ya desde la semana pasada, ella necesita estos encuentros como una cuestión de seguir en su dinámica de trabajo diaria, y que lo va a seguir haciendo básicamente por cuestiones políticas en las cuales quiere seguir involucrándose y hablando con gente de diferentes ámbitos sociales. Gise, lo que de todos modos, a sumar a eso, lo que le aclaró la justicia no es que no puede recibir visitas más allá de ese listado que se han entregado, sino que cualquier otra persona tiene que notificar primero al tribunal, explicar cuál es el motivo de la visita y esperar a que el tribunal lo autorice. No significa que no lo va a autorizar, sino que debe cumplir con ese trámite, con lo cual también uno se imagina que en este contexto de tanta agitación política, en el contexto de esta causa, difícilmente el tribunal pueda decirle a un jefe de Estado de un país vecino que no puede ingresar a ver a Cristina, ¿no? Y bueno, y también algo que se superpone es que no se produzca ningún tipo de alteración social en la cuadra, en el barrio, porque también es lo que pidió la justicia, que es lo mismo con cuando se habla si se sale al balcón o no se sale al balcón. Creo que también tiene que ver con mantener la tranquilidad de los vecinos acá en la zona. Sobre eso notábamos mientras estabas contándonos lo que sucede ahí en la puerta de la casa de Cristina, que cuando pasan algunos autos hay bocinazos, de hecho creo que escuché un Cristina, hay gritos, digo, ¿se está dando esto también desde que vos estás trabajando ahí temprano? ¿Lo venís escuchando esto? Se está dando, la verdad es que es esporádico, no es continuo como quizás lo fue la semana anterior, ¿no? Que creo que estaba mucho más revolucionado el barrio ante la presencia de militantes y luego también del desalojo de la policía de la ciudad de Las Parrillas y de quizás los frentes más fuertes con la cantidad mayoritaria de gente que fueron los primeros 2 o 3 días. Ahora está más tranquilo, con lo cual también creo que hay como un entendimiento por parte de los militantes, si vemos la valla, como pueden observar en la cuadra, de mantener la tranquilidad, ¿sí? Básicamente ¿para qué? Y para que no lo saque la policía, para que puedan manifestar su apoyo en una forma tranquila, sin alterar la tranquilidad del barrio, que es el pedido que hizo la justicia, y también de alguna forma lo que se va a tratar de respetar para, si quieren, seguir acompañando a la exmandataria aquí en la puerta de su casa. Esta semana como podemos observar, son decía que esta tarde cumple su primera semana. De la primera semana. Gise, gracias. Volvemos con vos. Pero bueno, todo con absoluta tranquilidad. Volvemos con vos en cualquier momento. Gracias, Gise. La justicia autorizó el estreno de la biopic de Menem. Sí, ya tiene fecha de salida al aire. Sí, Carlos Colli fue el juez que frenó, recordemos, había un embargo por el cual no se podían difundir imágenes. Esto había sido porque los herederos habían presentado en medio de la sucesión sus dudas sobre cómo habían cedido los derechos para hacer esta biopic
Finalmente se estableció y se pudo comprobar en el marco de esta sucesión que los derechos habían sido cedidos por Carlos Menem un año antes de morir, que encontraron los papeles firmados por él, a través de los cuales él autorizaba a contar su historia, y a partir de eso entonces el juez autorizó a que se vuelvan a difundir imágenes y que se estrene esta serie. ¿Cuándo va a estrenar? Fecha patria, el 9 de julio estrena la biopic de Carlos Menem, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani, que va a ser de Zulema Yoma, Kumelén Sanz, Zulemita, y Agustín Sullivan de Carlos Jr. Mirá el tráiler. Soy Carlos Menem, encantado. Su próximo presidente. ¿Presidente de qué? Estamos recorriendo todas las casas. ¡Viva Menem! El fotógrafo este que trabaja con nosotros ha tenido un accidente en la ruta. ¿Y qué hay que hacer? Olegario, a partir de hoy, son mis fotógrafos. ¡Acá, gobernador! La gente lo ama. ¿O la cortás con estas cosas o te divorcias? Si nadie me conoce, nadie me va a votar. Nos conviene que Menem sea presidente. Mientras estén casados legalmente no nos puede tenemos la garantía. Quiero estar en tus decisiones, que no soy adorno de nadie, mucho menos tuyo. ¿Ganás? Síganme que no los voy a defraudar. ¡Síganme! ¡Que no los voy a defraudar! ¿Quién iba a pensarlo? Yota. Menem presidente. Pues la inflación se dispara. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Disculpe, pero yo vengo trabajando lo de la guita sucia. Vos no ves nada de lo que pasa a tu alrededor. Hacer política, eso no es para cualquiera. ¿Ven lo que hacía el día que firmamos la ley de compatibilidad? Que ladren, señal que cabalgamos. El sueño de la familia feliz ya está. Todos quieren algo de vos. Eso tiene un precio. Hermano, me llega. ¿Te animás a una carrera? Quiero dedicar este triunfo a todos en mi país. ¿Qué triunfo? Si todavía no terminó, presidente. Se cumplen 90 años de la muerte de Carlos Gardel. Sí, la ciudad de Buenos Aires le rinde homenaje con la Semana Gardeliana. Sí, comienza hoy la Semana Gardeliana, donde habrá diferentes homenajes a el cantor. De hecho, hoy es el Día del Cantor Nacional debido a la conmemoración por el aniversario de Carlos Gardel. Ahí estamos viendo algunas imágenes y, como bien decíamos, se viene la Semana Gardeliana que arranca hoy a las 16 con varios eventos. Vamos a repasar algunos de ellos. Hoy muestra de historietas e ilustraciones sobre Carlos Gardel en la Casa del Historiador. Porque claro, ¿cuántas veces ha sido dibujado y retratado a través de un lápiz? Recordamos, por ejemplo, revista Caras y Caretas. Y va a haber una exposición donde vamos a poder ver todos aquellos dibujos que también forman parte de nuestra historia. A las 17 horas, en el mismo lugar, hay que reservar entrada, es gratuita, pero la capacidad es limitada, hay que meterse en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gardel en las historietas, una charla para ver el recorrido del cantor a lo largo de las viñetas. Y para el jueves tenemos más Gardel. Roberto Minodi cantará el repertorio de Gardel en la Casa del Historiador, todo por aquí muy cerquita en el barrio de Abasto. Buenos Aires, querido. ¿Vamos escuchando a Gardel? Vamos, con una tanda gardeliana. Ya volvemos. La masa de aire polar llegó para quedarse. Sí, y hoy es el día más frío en lo que va del año. La ciudad está bajo alerta amarilla por frío extremo, pero por suerte salió el sol. A pesar de que hubo poco más de 2 grados a la mañana y la temperatura se mantiene en un dígito, no se espera nieve ni aguanieve. Con el inicio frío del invierno, los porteños tuvieron que sacar la ropa de abrigo para soportar las bajas temperaturas. Quiero preguntarte, ¿qué te pusiste hoy? Una campera, un buzo, remera térmica, nada más. ¿Y estás bien o tenés frío igual? Bueno, en la cara un poco de frío, pero bien, bien. Para pasamontaña no te dio.
No, no me dio. Capaz un gorrito hubiera estado bueno. Creo que tengo 2 térmicas, un busito de lana y uno más. ¿Y bufanda y abrigo? Bufanda y saco, sí. ¿Y estás bien? No, estoy muriendo de frío, te juro. Me pondría un pasamontañas porque no se puede ni respirar del frío. ¿Te siente en la cara mucho, no? Sí, mucho en la cara y en las manos. ¿Preferís el invierno o te gusta más el verano? No, prefiero el invierno, aún así prefiero el invierno, sí. ¿Te gusta más el calor o te gusta más el frío? Calor. ¿Por qué te gusta más el calor? Porque no te que poner abrigo. Es más lindo el calor. ¿Vos te gusta más el calor o el frío? Las dos cosas. Me gustan las dos cosas. ¿Lo disfrutas igual? Lo disfruto igual. ¿Me traes Hoy, la ropa para abrigar? Abrigarse mucho, ¿no? Es importante, sí. Esta semana, la organización Red Solidaria está llevando a cabo la campaña Frío Cero. Por las noches, a partir de las 19, los voluntarios reparten mantas, frazadas, ropa de abrigo y comida en la Plaza de Mayo. Como anoche hubo mucho viento, la cena se realizó dentro de la catedral. Además, algunas empresas prestaron colectivos para que la gente que vive en la calle pueda dormir protegida del frío. Esta tarde, a partir de las 16, Red Solidaria va a recibir donaciones en el estadio de River. Conversamos con el director de la organización, Martín Giovio, quien pidió a la ciudadanía que se ponga en contacto con los canales de atención del gobierno porteño. Estamos aquí de lunes a domingo todos los días y hoy cuando la temperatura baja a los 5 grados, que en esta ola de frío que ha entrado anoche en todo el país, es muy importante que demos aviso, ¿no? Cada una de las grandes ciudades que el Estado local o provincial pone a disposición un número de teléfonos para que llamemos, aquí en Capital el 108, para que ese llamado puede salvar una vida, ¿no? Entonces es muy importante que si nos podemos acercar a algún grupo que esté dando una mano o salir de casa con un abrigo de más, una frazada, preguntarle a ese vecino que está en situación de calle cerca si podemos compartirle algo de comer, buenísimo, pero es muy importante que demos aviso. Ante las bajas temperaturas, el gobierno de la ciudad intensificó las acciones de la red de atención para dar apoyo a las personas en situación de calle. Este año se reemplazó la entrega ambulante de viandas por comidas en iglesias y también en clubes que están cubiertos. Además, se sumaron equipos de asistencia en motos para que sea más ágil la atención. La ciudad tiene 47 centros de inclusión social con un total de 4.300 lugares para dormir. En este momento están recorriendo la ciudad 50 móviles para poder identificar y poder ayudar a las personas que están en la calle, y también tenemos abiertos este tipo de espacios para que las personas se puedan acercar, tengan un lugar donde estar a resguardo, donde comer, y donde acá se pueden tramitar la derivación a alguno de los 47 paradores que tenemos en la ciudad, donde las personas pueden comer, bañarse, dormir y también recibir una asistencia de los equipos profesionales, asistencia médica, psicológica, y donde desde ahí también puedan proyectar cómo salir adelante. Y nosotros vemos que viene aumentando en los últimos 5 años, casi se triplicó las personas en calle, y sobre todo después de la pandemia ha aumentado mucho la problemática del consumo, los padecimientos de salud mental. Entonces se combinan dos cuestiones: muchos años de crisis social, económica que venimos arrastrando en Argentina, y una crisis de salud mental después de la pandemia. La combinación de esas cosas, más un gobierno de la provincia que no da respuesta, bueno, eso explica en alguna medida el aumento de las personas en calle. Y se cumplen hoy 25 años de la muerte del Potro Rodrigo. Sí, en Córdoba va a haber un show para homenajearlo. Sí, su Córdoba capital, la ciudad que tanto amaba, lo va a homenajear. Hace 25 años fallecía Rodrigo en un accidente de tránsito en el camino de la autopista Buenos Aires-La Plata. Recordemos, junto con él falleció también Fernando Olmedo, hijo del negro que lo acababa de conocer a Rodrigo. Habían pegado buena onda en el Corralón y Rodrigo lo invitó a su show, y en el trágico accidente fallecieron los dos. Su hijo, Ramiro Bueno, que tenía nada más 3 años, o casi 3 años, estaba a punto de cumplirlos al momento del accidente, estaba viajando en el asiento delantero y resultó ileso, lo cual fue un milagro en el medio de la tragedia. Y esta tarde, de las 19:30 horas, Córdoba homenajea a Rodrigo. Va a haber distintos artistas invitados que van a tocar sus temas, sus grandes temas. Entre ellos va a estar, por ejemplo, Te Quedó, la banda de músicos que habían trabajado hace 25 años con Rodrigo.
hoy desde las 19:30 horas. Y si hablamos de cordobeses, otro cordobés también referente del cuarteto era La Mona Jiménez, y siempre hubo ahí como una chispa de se llevan bien, se llevan mal. La Mona era súper conocido en Córdoba. Rodrigo había logrado llevar el cuarteto a todo el país, pero en un momento lograron limar esas asperezas, y vamos a un momento así del recuerdo, un momentito retro del encuentro entre La Mona y Rodrigo. Este es el gran reencuentro que queríamos tener. Permiso, por favor, para Pasión Tropical. Acá está. Ahí está. Esto es lo que quería ver. Mirá, esto. Sácamele. Tómale, papi. Tómale bien, papi. Bien. ¿Qué es esto, Rodrigo, para vos? Eso es el pibe, loco. ¿Quién es el Charlie? Que toda la gente pone y enfrenta a un montón de cosas. Estoy muy enojado con el diario La Voz del Interior de Córdoba por hablar pelotudeces. Yo le dediqué un tema a La Voz del Interior, en el cual le canto, y estoy muy caliente por las cosas que se dicen y por las cosas que se hablan. Esta persona es la cual yo lo veía de 8 años que tenía y quería estar adentro de esas botas de colores que él usaba. Loco, no se enfrenta a la gente así, loco. Hoy tiene la música del cuarteto un montón de cosas, porque contar y todo. Este es lo más grande que hay. Los tres Charlie más grandes que hay. Charlie Jiménez, Charlie García y Charlie Gardel, loco. Pero vienen chicos como Rodrigo para seguir siendo la esperanza y la seguidilla del cuarteto junto a Rodrigo. Y eso, el cuarteto no va a morir nunca. El cuarteto no va a morir nunca, decía La Mona Jiménez. Sí, hoy Ulises Bueno es uno de los que lleva esa bandera, también La Mona, por supuesto, Lucra, entre otros tantos cantantes. Y ahí lo escuchábamos a Rodrigo decir sus 3 Charlies preferidos, La Mona Jiménez, Charly García, a quien tuvo el honor también de conocer y encontrarse frente a cámara en un abrazo que quedó también en la historia meses antes de fallecer, y Carlos Gardel, que quiso el destino fallecieran el mismo 24 de junio. Bueno, vamos a escuchar para despedirnos hoy a La Mona, ¿no? Sí, para ver cómo sigue la jornada. Vamos a ver cómo sigue el tiempo. Frío, Damián, ya te digo que tenés que venir abrigadísimo a la mañana. Sí. Mirá. Bueno, para hoy primero recordemos, la máxima que se espera es de 12 grados nada más en esta jornada soleada, y a la noche baja hasta los 8 grados. A ver cuántas capas de ropa te traes mañana. 6 la mínima. La máxima 13 grados con el cielo algo cubierto. Igual digo que hoy hacía 1 gradito nada más. Más difícil. Nos sobra para mañana. Para el día jueves, 4 de mínima, 13 de máxima, y aparecen también algunas nubes. Y el viernes 6 la mínima, la máxima 14 grados. Para fría, ¿no? Y ahora sí, hasta acá hemos llegado. Como siempre, los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. 20:30, vuelvo a informarte en nuestra pantalla junto a Silvina Brandimarte y Jorge Elías. Nosotros mañana a las 7 arrancamos junto a Virginia Porcela con N7, y nosotros nos recordamos mañana al mediodía. Claro, N12 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.